unidad que es la unidad de conjuntos, ¿sí? Para ello, permítanme presentarle la pantalla. ¿Ok? ¿Alguien me confirma si puede ver? Sí, se ve. Ok, entonces empezamos porque tenemos apenas 30 minutos, ¿ya? Vamos a ver lo que es la unidad de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en claro cuando hablamos de conjunto? Conjunto es toda agrupación, colección, reunión de individuos. Cuando decimos individuos, hablamos de cosas, animales, personas o números que cumplen una propiedad determinada, ¿sí? No necesariamente ordenados. O sea, cuando nosotros estamos hablando de conjunto, no estamos hablando de individuos que están ordenados, pero sí que tienen una misma propiedad. Ejemplo, el grupo de estudiantes de la materia estructura discreta, el conjunto de alumnos de la Facultad de Ciencia de la Computación, etcétera, etcétera, porque todos tenemos una propiedad determinada. Cuando nosotros hablemos de conjuntos, los conjuntos lo vamos a identificar con las letras mayúsculas del alfabeto latino, A, B, C, así consecuentemente. Y cuando hablemos de elementos de ese conjunto, lo vamos a identificar con letras minúsculas. Entonces, los elementos son todos los objetos que pertenecen al conjunto, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la relación entre un elemento hacia un conjunto, nosotros tenemos que decir pertenece y no pertenece. Entonces, aquí tenemos nosotros la notación de pertenece. Quiere decir que ese elemento pertenece a ese conjunto. Y si le ponemos una flechita, una rayita, decimos que no pertenece. En este caso, yo tengo un conjunto A, cuyos elementos son las vocales del alfabeto latino. Ya yo sé que esas vocales son A, E, I, O, U. Entonces vamos a decir A pertenece a A, E pertenece a A, y podríamos decir X no pertenece a A. Entonces, en este punto lo que tiene que quedar claro es que la pertenencia es de elemento hacia conjunto. De elemento hacia conjunto nosotros decimos pertenece o no pertenece, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando ya de conjuntos, estos conjuntos nosotros lo podemos definir por extensión o por comprensión. También se pueden definir los conjuntos por esquemas proposicionales. También podemos definir los conjuntos por diagramas de Venn-Euler. En este caso nosotros vamos a ver la definición por extensión y por comprensión. Cuando nosotros hablamos de conjuntos expresados por extensión es cuando anotamos todos sus elementos. Acá tenemos el conjunto A, ¿sí? Cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No necesariamente los elementos tienen que estar ordenados. Entonces estoy expresando por extensión, ¿sí? Todos los elementos vienen encerrados entre llaves y vienen separados por una coma. Acá tenemos el conjunto B, cuyos elementos expresados por extensión son A, E, I, O, U. Si yo quiero expresar este elemento A, disculpen, este conjunto A, por comprensión, yo veo la característica de estos elementos. Entonces estoy mirando que esos elementos son números naturales, es decir, los números que utilizamos para contar, y esos números son menores e iguales a 7. Es decir, el primer número natural es el 1, ¿sí?
y acá colocamos menor o igual a 7, y ustedes saben, por intervalo, ¿sí? El intervalo es cerrado, quiere decir que incluye el 7. Entonces, expresamos por extensión cuando listamos cada uno de sus elementos, y por comprensión cuando nosotros estamos dando una característica de esos elementos. Dentro del taller que le envié ayer, una de las preguntas era, la primera pregunta le daba unos conjuntos expresados por comprensión, porque le estoy dando la característica, y decía, expréselo por extensión, ¿sí? Vamos a hacer unos 2 de ellos, y vamos a decir, el conjunto A contiene los elementos X que pertenece a los números enteros. ¿Cuáles son esos números enteros? Vamos a ver acá. Los números enteros, acá lo podemos ver con rojito, ¿sí? Son todos los números negativos, el número 0 y los números positivos. Entonces nos vamos al conjunto expresado por comprensión, y vemos cuáles son esos números que cumplen esta condición. Me está diciendo todos los números enteros que elevados al cuadrado son iguales a 4. Entonces vamos a expresarlo por extensión, y esos números serían menos 2 y 2. ¿Sí? Menos 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 2, 4. Veamos el otro ejemplo. Dice, también todos los números enteros que al restarle 2 me hacen que sea igual a 6. ¿Cuáles serán esos números expresados por extensión? Pues será solamente el número 8, ¿no? ¿Ok? Hasta acá solamente puedo identificar el número 8. El siguiente ejemplo me dice, ¿cuáles son, el conjunto C contiene todos aquellos elementos X que representan un dígito de este número? Entonces, ¿cuáles son los dígitos de este número? Vendrían a ser 1, 2, 3 y 4. En este ejemplo, miremos, acá tenemos el 1 que se repite 2 veces, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de conjunto, los elementos no se pueden repetir, solamente se anotan una sola vez. Lo mismo pasa con el 2, ¿sí? Entonces, es el conjunto de los números 1, 2, 3 y 4, que no necesariamente tienen que venir ordenados, pero lo que no pueden venir es repetidos. En relaciones ya vamos a poder repetir esos términos, ¿sí? Veamos este ejemplo de acá. Aquí tenemos una ecuación cuadrática que me dice X pertenece al conjunto de los números reales. ¿Cuáles son esos números reales? Son aquellos que son racionales y no racionales, ¿sí? Entonces, vamos a decir, si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática, no me va a dar ningún conjunto solución, ¿ya? Después ustedes en su casa la resuelven y van a ver que el resultado va a ser un número, la raíz cuadrada de un número negativo. Y ya ustedes saben que no existe la raíz cuadrada de un número negativo que sea real, sino es imaginario. Pero me está diciendo acá, ese elemento tiene que pertenecer a los números reales. Por lo tanto, el conjunto G no tiene elementos y nosotros lo podemos denotar de esta manera, ¿sí? En realidad sería el conjunto vacío. Acá nosotros vemos, dentro de la misma pregunta, decía, encuentre los conjuntos por extensión y clasifíquelo. Acá nosotros podemos ver que este es un conjunto finito,
¿sí? Porque solamente tiene dos términos. Acá yo puedo decir, este es un conjunto unitario, este también vendría a ser un conjunto finito, este vendría a ser un conjunto vacío, ¿ya? Entonces acá tenemos los conjuntos expresados por comprensión y ustedes tendrían que verificar o tienen que encontrar los conjuntos expresados por extensión y clasificar. ¿Cómo van a clasificarlo? ¿Sí? Tenemos el conjunto universo que contiene a todos los elementos que consideramos en un área de estudio. Vamos a decir que mi conjunto universo son todos los estudiantes de la facultad, pero yo puedo tener un conjunto A que solamente sean los estudiantes del primer semestre. Entonces, esos estudiantes del primer semestre de la facultad están contenidos en ese conjunto universo, ¿sí? Tenemos el conjunto vacío, que es el conjunto que no contiene elementos. ¿Cuál sería su notación? El símbolo de conjunto vacío o las llaves sin elemento. Jamás, jamás ustedes me van a colocar esta notación de acá, ¿ya? Si ustedes me colocan esta notación de acá, está mal. Esta notación está mal, ¿sí? Esta notación me está indicando que es un conjunto unitario, que contiene un solo elemento, que es el conjunto vacío. Por lo tanto, en la notación es o vacío o las llaves que no contengan elementos. Jamás esa notación de acá, ¿no? Tenemos el conjunto unitario, el que contiene un solo elemento, los conjuntos finitos, cuyos elementos se puedan contar, los conjuntos infinitos, cuyos elementos no se puedan contar. Podemos tener los conjuntos disjuntos. Si queremos otra clasificación, quiere decir que no tienen elementos iguales, ¿sí? O podemos decir los conjuntos no disjuntos que tienen elementos iguales, ¿sí? Y hay un sinfín de formas que nosotros podemos clasificarlo. Nos vamos a quedar con esa clasificación. Otra forma de denotar los conjuntos es a través del diagrama de Venn-Euler, ¿sí? El diagrama de Venn-Euler lo que me hace es ilustrar las relaciones que están dentro de los conjuntos. En este caso nosotros vamos a decir, acá tengo un rectángulo, ¿sí? Que me representa mi conjunto universo. Y acá tengo un conjunto A que contiene solamente a las vocales, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre A y el conjunto universo es que A es un subconjunto del conjunto universo. A está contenido en U, o U contiene A. Dentro de las primeras lecciones también nosotros teníamos ya la clasificación de los conjuntos numéricos. Es importante que ustedes sepan clasificarlos. Tenemos los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales, los números complejos, los números imaginarios puros. También se le presentaba de esta manera, o también presentábamos a través de los diagramas de Venn-Euler. Acá nosotros podemos ver todos los conjuntos numéricos y podemos establecer la relación que tienen estos conjuntos. Yo puedo decir I está contenido en el conjunto de los números complejos, R está contenido en el conjunto de los números complejos, ¿sí? Entonces, los diagramas de Venn-Euler nos van a servir para ilustrar las relaciones. Hasta acá lo que nosotros podemos ver es que la relación de un elemento hacia un conjunto se dice pertenece o no pertenece, de elemento hacia conjunto. Pero cuando nosotros estamos hablando de conjuntos,
tenemos que hablar de relaciones entre conjuntos. Dentro de las relaciones entre conjuntos, nosotros vamos a estudiar la relación de inclusión, la relación de igualdad, la relación de comparabilidad, no comparabilidad, el conjunto potencia o el conjunto de partes y el conjunto solución. Veamos la primera relación, ¿sí? La relación de inclusión. En este gráfico, en este diagrama de Ben-Euler, ustedes van a ver dos conjuntos y decimos A está contenido en B, ¿sí? Se dice que A está incluido en B, que A es un subconjunto de B, que A es una parte de B. Y la notación que ustedes van a utilizar es esa C larguita. A es un subconjunto de B. O B contiene A. ¿Sí? Son dos notaciones que nosotros podemos utilizar. ¿Qué es lo importante dentro de esta relación? Que ustedes sepan la definición formal, porque eso es lo que necesitamos. Dice, A es un subconjunto de B, es lógicamente equivalente, aquí vemos el simbolito de lógicamente equivalente a. Para todo X, estamos viendo el cuantificador para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. En una pregunta de examen yo le puedo decir, defina formalmente inclusión. Entonces ustedes tienen que ponerme esta definición formal. Vamos a la definición operacional. Acá en este caso, nosotros podemos ver un conjunto A que contiene los elementos 1, 3, 5, 6 y 7. Y vemos un conjunto B que contiene los elementos 1 y 3. Vamos a verificar si A está contenido en B o si B está contenido en A. Vamos acá. Primero vamos a ir por esta definición de acá y decimos, ¿será que A es un subconjunto de B? Eso es lógicamente equivalente a decir, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y vamos a empezar. Cuantificador X pertenece a A. Entonces 1 pertenece a A. Vamos a copiar acá. Y vamos a decir, 1 pertenece a A. Implica que 1 debe pertenecer a B. Entonces decimos, 1 pertenece a A, verdadero. 1 pertenece a B, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Sí? Paso al siguiente elemento. Vamos a pasar al siguiente elemento. Aquí me lo están numerando. Vamos a sacar esa numeración. ¿Sí? Entonces decimos, 1 pertenece a A, 1 pertenece a B. Cumple. Vamos con el 3 y vamos a decir, estamos verificando y decimos, el 3 pertenece a A, el 3 pertenece a B. Verificamos, el 3 pertenece a A, verdadero. Entonces, el 3 pertenece a B, verdadero, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Como estamos con el cuantificador universal, seguimos verificando. Ahora tenemos que verificar el otro elemento. El otro elemento de A sería 5. ¿Sí? Y vamos a decir, 5 pertenece a A. Si 5 pertenece a A, entonces 5 pertenece a B. Y decimos, 5 pertenece a A, verdadero. 5 pertenece a B, falso. Verdadero, entonces falso, falso. ¿Sí? Como el cuantificador es para todo, vamos a anotarlo, no se fue el cuantificador.
cuantificador acá. El cuantificador es para todo. Acá estaba. Entonces, una vez que uno sale falso, ya no tenemos que seguir verificando. Y voy a decir, A no es un subconjunto de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los elementos de A son elementos de B. Veamos el otro lado. Entonces vamos a verificar la otra forma. ¿Sí? Vamos a decir. Vamos a ver acá. Ahora vamos a verificar si B está contenido en A. ¿Qué significa que B está contenido en A? Para todo X, si X pertenece a B, entonces X debe pertenecer a A. El primer elemento lo sacamos de B y dice 1 pertenece a B, entonces 1 pertenece a A. 1 pertenece a B, verdadero, 1 pertenece a A, verdadero, verdadero, entonces verdadero es verdadero. Apaguen su micrófono, por favor. Seguimos verificando con el siguiente elemento. 3 pertenece a B. Si 3 pertenece a B, entonces 3 pertenece a A. 3 pertenece a B, verdadero. 3 pertenece a A, verdadero. 3, verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Sí? Todos los elementos que pertenecen a B pertenecen a A. Por lo tanto, yo voy a decir B es un subconjunto de A. ¿Sí? ¿Ok? De esa manera nosotros estamos verificando a través de la definición. ¿Sí? En este caso, A no es un subconjunto de B, pero B es un subconjunto de A. Quiere decir que B es una parte de A. ¿Sí? Y lo podemos ver. Acá 1 y 3 es una parte de A, pero no así A es una parte de B. ¿Qué significa que A no es un subconjunto de B? Ahora viene a que nosotros tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido en la primera unidad. Yo les puedo decir, definan formalmente que A no es un subconjunto de B, es decir, que A no es una parte de B. ¿Cómo empiezan ustedes a definir? En este caso, nosotros estamos definiendo a través de la negación, vamos a ver si puedo, a través de la negación. Y yo digo, no es verdad que A es un subconjunto de B. ¿Sí? Seguimos y decimos esa negación, la bajamos acá abajo. ¿Qué significa que A no es un subconjunto de B? Hemos aprendido la definición de inclusión. Me dice, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Estoy utilizando la definición de inclusión. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal. Y eso es lógicamente equivalente a la negación del esquema proposicional, pero cuantificado. ¿Pueden seguir? ¿Pueden mirar la pantalla? Decimos no para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Miremos que lo tenemos negado, entonces estamos diciendo la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal es lógicamente equivalente a la negación del esquema cuantificado de manera existencial, ¿sí? Miramos acá que podemos aplicar y aquí estamos aplicando la ley de la condicional material. ¿Qué nos dice la ley de la condicional material?
existe X, no, aplicamos, nos dice negar el antecedente o el consecuente, ¿sí? ¿Qué más podemos utilizar acá? La ley de Morgan. Entonces estamos metiendo la ley de Morgan y ese O se convierte en I y decimos no, X no pertenece a A y no, X pertenece a B, ¿sí? Acá tenemos la doble negación, decimos no, X no pertenece a A, es sí, no, no, sí. Y esa negación metemos acá, si X pertenece a B, su negación sería X no pertenece a B, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿qué significa que A no sea un subconjunto de B? Que existe un elemento, existe algunos elementos, existen muchos elementos o pocos elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces nos vamos a seguir viendo nuestra presentación. Yo les recomiendo, vuelvan a hacerla ustedes, esta demostración, ¿sí? Y seguimos. ¿Ok? Vamos a dejar un momentito de compartir. Preguntas hasta acá. Solamente hemos visto la primera relación entre conjuntos. ¿Existe alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a seguir, entonces vamos a seguir mirando, ¿sí? Hemos terminado la primera relación entre conjuntos, entonces vamos a seguir verificando y decimos, dentro de las propiedades de la inclusión, tenemos que el vacío siempre es un subconjunto del conjunto. Otra de las propiedades es que A es un subconjunto del conjunto, ¿sí? Vemos que dentro de la propiedad de la inclusión, si nosotros estamos trabajando con tres conjuntos, si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. A esa propiedad la vamos a llamar la propiedad de transitividad. Ahora decimos, si A y B están contenidos en U, si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Son las 4 propiedades de la inclusión que nosotros tenemos que saber demostrar, ¿sí? Otra de las relaciones que nosotros vamos a estudiar es la relación de igualdad de conjuntos. Decimos A es igual a B, sí, solo si A está incluido en B y B está incluido en A. En símbolos, defina formalmente cuando A es igual a B. Y ustedes deben decir cuando A está contenido en B y B está contenido en A. Y empezamos a demostrar qué significa que A está contenido en B. Ya ustedes saben la definición de inclusión. Y dicen, para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y de acá, ¿qué significa que B sea un subconjunto de A? Para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Qué han utilizado para ello? La definición de inclusión de conjunto, ¿sí? Miremos acá. Acá tenemos el cuantificador para todos, acá tenemos el cuantificador para todos y acá tenemos la conjunción. Por la ley cuantificacional, ustedes saben que el cuantificador universal puede ser distribuido respecto a la conjunción, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Estamos distribuyendo hacia atrás ese cuantificador. Estamos sacando
Entonces decimos para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y X pertenece a B, entonces pertenece a A. Y acá nosotros estamos viendo la definición de la operación de la bicondicional. Y decimos para todo X, si y solo si X pertenece a ver, para todo X, si X pertenece a A, si, solo si X pertenece a B. Significa que para que dos conjuntos sean iguales, deben tener los mismos elementos. Como práctica, ustedes pueden hacer la negación de esta definición, ¿sí? ¿Qué otra relación nosotros vamos a estudiar? La relación de conjuntos disjuntos. Como su nombre lo indica, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes. En este caso tenemos a A y a B. A contiene los elementos A, B y C. B contiene los elementos 1, 2 y 3. No tienen elementos comunes, por lo tanto son conjuntos disjuntos, ¿ya? Pero ¿qué pasaba si yo tengo esta parte de acá? Vamos a copiarlo acá y vamos a decir A contiene los elementos A, B y C y B contiene los elementos B, C, D, E, F, ¿sí? Entonces estamos viendo que A contiene al elemento B, que B contiene al elemento también B. Tienen elementos comunes, por lo tanto decimos A y B son conjuntos, en este caso finitos, porque puedo contar sus elementos, y no disjuntos. Significa que tienen elementos comunes. Entonces, cuando nosotros hablamos de disjuntos, no tienen elementos comunes. Después vamos a ver en la próxima clase que no existe la operación de intersección. Y son no disjuntos cuando tienen elementos comunes. ¿Sí? Vamos, seguimos avanzando y veamos la siguiente relación. La siguiente relación entre conjuntos es cuando dos conjuntos son comparables y no comparables. Cuando dos conjuntos son comparables. Dos conjuntos son comparables si cumplen simultáneamente que A esté contenido en B o que B está contenido en A, ¿sí? Es decir, A puede ser subconjunto de B o B puede ser subconjunto de A, ¿sí? ¿Cuándo van a ser no comparables? Cuando neguemos esta definición y nosotros podamos ver cuándo son no comparables. Miremos este grafiquito de acá. ¿Sí? ¿Puedes ir mañana a la base? Ok, vemos acá, tenemos el diagrama de Ben-Euler. Acá tenemos a A, acá tenemos a B. ¿Qué podemos decir de estos conjuntos? Que son conjuntos no disjuntos. ¿Por qué? Porque tienen una intersección, tienen elementos comunes, por eso son no disjuntos. Pero observemos, A no está contenido en B, B no está contenido en A, por lo tanto son no comparables, no existe una relación de inclusión. Miremos este diagrama de Ben-Euler. Son conjuntos finitos, no disjuntos porque tienen elementos comunes, pero en este caso B es un subconjunto de A, ¿sí? Existe una relación de inclusión, por lo tanto vamos a decir que A y B son comparables. Entonces, ¿cuándo son comparables? Cuando existe una relación de inclusión entre ellos. ¿Okay? Veamos este ejemplo de acá. Si yo tengo un conjunto A, 1, 3, que contiene los elementos 1, 3 y 5,
y tengo un conjunto B que contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, lo primero que tengo que observar que son conjuntos finitos, porque puedo contar sus elementos, son conjuntos no disjuntos porque tienen elementos comunes 1 y 3, y puedo observar también que A es un subconjunto de B, ¿sí? A es una parte de B, por lo tanto son conjuntos comparables. Volvemos a decir, son conjuntos comparables cuando uno es un conjunto del otro, ¿sí? Entonces vamos a decir cuando dos conjuntos son no comparables. Una forma de demostrar, ¿sí?, es a través de la definición de no comparabilidad. Entonces estamos diciendo, dos conjuntos son comparables cuando A está contenido en B o B está contenido en A. Como estamos viendo cuando son no comparables, pues tenemos que negarlo, ¿no? Eso es lógicamente equivalente a decir, esa negación ingresa por la ley de Morgan y digo, A no está contenido en B, ese O se vuelve I, B no está contenido en A. Y acá tenemos ni A está contenido en B, ni B está contenido en A, y lo que he hecho es un cambio de notación, ¿sí? Y empezamos a utilizar lo que ya conocemos. Acá tenemos que hacer la definición de A está contenido en B, acá tenemos que hacer la definición de B está contenido en A, ¿sí? Acá lo que tenemos es un esquema proposicional cuantificado de manera universal, lo mismo acá, pero lo tenemos el ni. Entonces tenemos que sacar la negación por fuera y vamos aplicando todas las leyes que ya conocemos, la ley de la lógica proposicional, la ley cuantificacional, ¿sí?, hasta llegar a esta equivalencia. Y dice, dos conjuntos son no comparables si existe un elemento X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y existe un elemento X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. Les recomiendo, jóvenes, esta definición, esta demostración, ustedes la tienen en su aula. Entonces traten de hacerla nuevamente. De esa manera, ustedes están practicando cuantificadores y buscando equivalencia. Todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, aplicarlo no debería ser tan complicado para ustedes. Vamos a la relación de conjunto de partes. Conjunto de partes o conjunto potencia. La notación es P de A. ¿Sí? Se lee conjunto potencia de A o conjunto de partes de A. Muy importante que también sepan memorizarse la definición, porque yo les voy a decir en el examen, defina formalmente el conjunto de partes de A. El conjunto de partes de A es un conjunto cuyos elementos son otros conjuntos que cumplen la condición que esos conjuntos son un subconjunto de A. Decimos, X pertenece al conjunto de partes de A y eso es lógicamente equivalente a decir que ese X es un subconjunto de A. Por lo general, un conjunto tiene 2 a la n subconjuntos, ¿sí? Es decir, el conjunto de partes va a tener 2 a la n subconjuntos. Veamos, ejemplo. Acá tenemos el conjunto A. El conjunto A contiene los elementos 7 y 8. Entonces nosotros tenemos que decir 2 elevado a 2 y eso es igual a 4. Eso es lo que me decía la notación, 2 y su exponente era el 2, ¿sí?
Entonces, 2 porque son 2 sus elementos. 4 significa que tiene 4 elementos, su conjunto de partes. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Siempre el conjunto universo, ¿ya? Siempre el conjunto universo es un subconjunto. Y también el mismo conjunto. También el mismo conjunto. Y eso lo hemos estudiado en el teorema de la inclusión. ¿Cuáles serían los otros 2 elementos? Pues empezamos acá, con un solo elemento. 7, que es un subconjunto, y 8, que es otro subconjunto. Si yo quiero utilizar la notación de inclusión, me voy a venir por acá, y yo voy a decir, aquí yo puedo decir 7, ¿sí? 7 es un subconjunto . 7 es un subconjunto de A, ¿sí? O puedo decir 7 pertenece al conjunto de parte de A. Vamos a traer el signo de, bueno, hasta que lo busque, puedo decir 7 pertenece al conjunto de parte de A. Y esas son las 2 notaciones que nosotros podemos tener. Es decir, si yo estoy hablando acá, al hablar de llaves, yo estoy diciendo que este es un conjunto y este es otro conjunto, ¿sí? Cuando estoy hablando de conjunto a conjunto, existe una relación. De conjunto a conjunto, una relación. Y en este caso, la relación es de inclusión, ¿ya? Acá lo mismo. Estoy diciendo este, que es un subconjunto, pero es un elemento, pertenece al conjunto de partes de A. ¿Sí? Veamos. Acá tengo un ejemplo 2. Sus elementos son A, B y C. Y yo les pregunto, ¿cuántos conjuntos tiene este conjunto? ¿Sí? Y va a tener 2 elevado a la cantidad de elementos. La cantidad de elementos que tiene B son 3. 2 elevado a 3 es igual a 8. Entonces B tiene 8 subconjuntos. ¿Cuáles son esos subconjuntos? Siempre el conjunto vacío, siempre, que es un subconjunto impropio, y el mismo conjunto. Ya de entrada ya ingresan esos 2 conjuntos. Y empezamos a formar los otros 6. Empezamos con elementos. Entonces decimos el conjunto que contiene el elemento A, el conjunto que contiene el elemento B, el conjunto que contiene el elemento C. Y luego 2 elementos, A con B, A con C, B con C. Y por último, 3 elementos que serían A, B y C. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos formar los elementos de ese conjunto de partes, siempre tomando en cuenta 2 elevado a la cantidad de elementos. Y siempre va a estar el conjunto vacío y el mismo conjunto. Veamos esta notación de acá que es muy importante que la podamos comprender, ¿sí? Este conjunto A tiene 3 elementos, por lo tanto va a tener 2 elevado a 3, 8 subconjuntos, su conjunto de partes va a tener 8 elementos, ¿sí? Y esos elementos van a ser subconjuntos o conjuntos. ¿Cuál sería el conjunto vacío? El mismo conjunto, el conjunto formado por A, B, C, de 2 elementos, AB, BC, AC y ABC. Ahora vamos a decir, vamos a ver algunas notaciones que nosotros podamos tener y decimos, ¿será que A pertenece a A? ¿A pertenece a A?
Verdadero. Es decir, A es un elemento de A. ¿Verdadero, no ves? No. Porque estamos Verdadero. hablando de elemento hacia conjunto, ¿sí? Pero si yo digo, ¿será que A está contenido en A? A minúscula es un elemento. ¿Será que está contenido en A? Falso, porque cuando yo estoy hablando de inclusión, estoy hablando de relaciones entre conjuntos. En este caso, A es un conjunto, pero A minúscula no es un conjunto, es un elemento, ¿sí? Entonces, la relación de elemento a conjunto es pertenece, no pertenece. La relación entre conjuntos vendría a ser incluido, iguales, comparables, ¿sí? Entonces tenemos que saber diferenciar entre lo que es elemento a conjunto y de conjunto a conjunto. En este caso, el conjunto vacío es un conjunto, yo no le puedo decir pertenece a otro conjunto, no. Aquí podría yo decir el vacío está contenido en A, ¿sí? Porque ya estoy hablando de las relaciones entre conjuntos. ¿Listo? ¿Ok? Hasta acá nosotros tenemos todo lo que es el conjunto de partes, y nos faltaría solamente ver el conjunto solución. Miremos ahora, antes de entrar al conjunto de solución, miremos ahora su práctico, ¿sí? Y decimos, compartir pantalla y compartir, ¿ok? Esta era la primera parte de su práctico, ¿sí? La primera parte de su práctico, ustedes tenían que definirme estos conjuntos por comprensión, no creo que haya ningún problema. En este caso, en la pregunta número 2, le daba conjuntos expresados por extensión, y si es posible, ustedes lo expresan por comprensión. En la pregunta número 3, yo les daba un conjunto E, con los elementos 1, 2 y 3, y ustedes tenían que poner si era verdadero o falso. En este caso, 1 pertenece a E, ya saben ustedes que es verdadero porque estamos hablando de elemento hacia conjunto, pero si hablamos 2, está contenido en E, ya sabemos que esto es falso, porque contenido significa una relación, y para que sea relación, 2 debería ser un subconjunto, ¿sí? Entonces, de elemento hacia conjunto, no podemos colocar incluido, ¿sí? Pertenece o no pertenece. Acá ustedes tenían que poner si pertenece o no pertenece. Acá debían colocar la definición formal del conjunto de partes, y eso es para que ustedes vayan memorizándose las definiciones formales, porque es una pregunta del parcial, que ustedes sepan definir todas las relaciones. Les doy un conjunto expresado por comprensión, encuentran su conjunto por extensión, y ustedes tienen que encontrar el conjunto de partes. En la pregunta número 6, le hago un diagrama de Venn-Euler y les digo que ustedes se creen 4 conjuntos A, B, C y D que cumplan esta relación. Es decir, que B esté contenido en D, que B esté contenido en C, que B esté contenido en A. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es definirse conjuntos por extensión que cumplan este diagrama, ¿sí? Lo mismo acá, se definen conjuntos, aquí están los conjuntos expresados, en el diagrama de Venn-Euler están los elementos. Por ejemplo, en este ejemplo de acá, yo podría decir, el conjunto A contiene los elementos 1, 5, 4 y 12, ¿sí? Eso contiene mi conjunto A. ¿Sí? Y
El conjunto B va a contener los elementos 4, 12 y 8. 4, 12 y 8. ¿Sí? Ahora vamos a decir qué relación existe entre A y B. En este caso, A no está contenido en B, B no está contenido en A no es igual a B, ¿sí? Entonces no tienen ninguna relación. Lo único que yo podría decir entre A y B, que son conjuntos finitos, no disjuntos, porque tienen elementos comunes. Pero en este caso de acá, yo puedo decir que B está contenido en A. ¿Sí? La pregunta número 8, siempre que vayan estudiando, que escriban la definición formal de la relación de comparabilidad, que se inventen algunos conjuntos que cumplan esa relación. La 9, vuelvo a decir, que escriban la definición formal de no comparabilidad y que se inventen conjuntos que cumplan esa relación. Y la 10, que es la relación que no hemos visto, que es la definición formal de conjunto solución, que se determinen 5 esquemas proposicionales en una sola variable, cuyo universo es el conjunto de los números enteros, que sean igualdades o ecuaciones. Cuando hablamos de esquemas proposicionales, ya ustedes saben, mayúscula, corchete, ¿no? Entre corchete nosotros colocamos X es un número par, por decir. X es un número impar. O ustedes pueden colocarse una igualdad, una ecuación de segundo grado, una función, y lo que tendrían que encontrar es el conjunto solución. Es decir, aquellos elementos que hacen que mi esquema proposicional se vuelva una proposición verdadera. ¿No? Ok. Con eso hemos terminado todo lo que es la parte de nociones preliminares de conjunto y las relaciones entre conjuntos. Vuélvanlo a leer, vuélvanlo a hacer las demostraciones, vayan haciendo los prácticos, cuando yo mande la segunda parte, yo les voy diciendo cuándo van a ir subiendo. ¿Listo? ¿Están listos para mañana, para el examen? Ahora pueden hablar. Pero claro, ingeniera, siempre estamos listos. ¿Están listos todos? Porque si no dicen nada, para mí todos están listos. ¿Todos están de acuerdo en que el examen sea mañana? No. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, está bien para mí. No. Porque yo no me hago problema de tomárselo el día lunes. No me hago problema, pero pónganse de acuerdo ustedes y me dicen mañana. Para el lunes. Para el lunes dicen, ¿cómo es eso? Hay algunas cosas que no entiendo, ingeniera. Ya, si no entienden, tienen que hablarle ya. A ver, escúchenme. Háblenle, por favor, a sus auxiliares con las cosas que no comprendo. Yo entiendo que hay gente que recién está ingresando, como también hay estudiantes que me han pasado todos los prácticos y los prácticos están bien desarrollados. ¿Sí? También hay personas que están repitiendo la materia, que ya tienen conocimiento, y hay personas que recién es su primer semestre y que es complicado llevar esta materia mucho más si es virtual. ¿Sí? Entonces, para ser condescendiente, si es que no se enojan lo que ya han estudiado, lo podríamos tomar para el día lunes a las 3 de la tarde. ¿Qué dicen? Sí, por Sí, favor. ingeniera, está bien. Está bien, perfecto. Okay. Sí, ingeniera, está bien. Para el día lunes, entonces el examen. Listo, yo tengo a una de sus compañeras, Adriana, que ella me ayuda bastante con los nuevos. Adriana va a lanzar un comunicado. ¿Está Adriana por ahí? No sé, que se comunique. Sí, ingeniero, aquí estoy. Adriana, muchas gracias más bien por la ayuda que me da con sus compañeros. Usted manda un comunicadito indicando que entre todos han quedado que el examen sea el día lunes a las 3. ¿Listo? Ya, ingeniero, aviso. Ok. Entonces,
hasta el día lunes ustedes tienen que haber leído toda la parte de operaciones entre conjuntos. Ya. Tienen el día viernes, sábado, domingo, van estudiando y leen operaciones entre conjuntos. El lunes yo tomo el examen que les va a servir para que ustedes sepan en qué nivel está y cómo son los exámenes. Y el día martes ya empezamos a ver las operaciones entre conjuntos. ¿Está bien? Ya, ingeniera. ¿Okay? Bueno, ingeniera, que estén gracias. bien. Hasta luego. Ingeniera, gracias. Una pregunta, ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Esa es la unidad. Hasta luego.